curso de nivel intermedio del módulo 9. Vamos a estar trabajando con enunciados relativos con gerundio, es decir, con ing. Los 10 usos más importantes del gerundio en este idioma. Gerundio o infinitivo. ¿Cuándo usar cada uno de ellos? Vamos a refrescar un poco qué son los enunciados o las oraciones relativas. Eso es lo primero que debemos entender. En inglés, los pronombres relativos que vamos a utilizar para este tipo de oraciones son who, that, which. Quiero que pongan atención a este ejemplo. El hombre que está hablando con mi papá es mi vecino. Estos son los enunciados relativos. Como puedes ver, son oraciones un poco complejas porque son dos en una. Hay una oración dentro de otra oración, como en este caso, el hombre que está hablando con mi papá. Esta oración que está hablando con mi papá es relativa a el hombre. Por eso son enunciados relativos. Cuando estemos hablando de una persona, los pronombres relativos que vamos a utilizar para poder comunicar correctamente esto en inglés son los primeros dos, who y that, como en estos ejemplos. Repite conmigo. The man who is talking to my dad is my neighbor. Or, the man that is talking to my dad is my neighbor. Esta es una traducción correcta porque puedes utilizar ambos, tanto who como that, cuando estás hablando de una persona. Ahora, ¿qué pasa si en lugar de una persona hablas de un objeto o de una cosa como en este ejemplo? El coche que está estacionado afuera es de mi amigo. Ahora estoy iniciando con una cosa, un objeto, el coche. La oración que está estacionado afuera se relaciona o subordina con respecto a el coche. Bueno, cuando eso sea, los pronombres que debes utilizar son los dos últimos, that y which, de la siguiente manera. Repite conmigo. The car which is parked outside belongs to my friend. Or, the car that is parked outside belongs to my friend. Como puedes ver, that es un comodín que podemos utilizar para personas o para cosas. Y who es exclusivo de personas y which exclusivo de cosas. Eso es lo que debes comprender con respecto a enunciados relativos donde utilizamos este tipo de pronombres. Ahora, pasemos a una pregunta que me han hecho muy a menudo. Estos pronombres relativos en inglés muchas veces se omiten. Me han preguntado, ¿cómo sé cuándo omitir este pronombre relativo? Quiero que presten mucha atención a estos ejemplos para que ustedes capten la regla muy rápidamente. ¿En cuál de estos ustedes creen que podemos omitir el that? Es decir, que no es necesario que lo mencionemos o lo escribamos. The book that I am reading is very interesting. The teacher that taught me English is very kind. The movie that we watched last night was amazing. The dog that is barking is mine. Aquí tienes las respuestas. Tanto el primero como el tercero te permiten que no menciones el that. ¿Cuál es el secreto? Lo siguiente, presta mucha atención. Si después del that, ¿ok? Si después del that aquí tienes un nombre o un pronombre, entonces ya no es necesario que escribas o que menciones that, ¿ok? Simplemente si lo dices, the book I am reading is very interesting. Lo mismo con el tercer enunciado, no es necesario que coloques aquí el that. The movie we watched last night was amazing.
simplemente lo omites. Si quieres mencionarlo está bien, pero la mayoría de las veces los nativos lo van a omitir. Ahora, ¿cuándo no puedes omitir estos pronombres? Si después del pronombre está un verbo. Cuando eso, nunca debes omitir el pronombre relativo. Esa es la clave para que tú lo comprendas perfectamente. Ahora, quiero que hagas un ejercicio tú. En estos enunciados que te estoy poniendo aquí, estoy utilizando el pronombre relativo that, ¿ok? Quiero que me digas en cuáles tú crees que puedes omitir el that. The house that Jack built is now for sale. The cat that is sleeping on the couch is mine. The cake that my mom baked is delicious. The movie that won the award was directed by a famous filmmaker. The team that won the championship played exceptionally well. The company that I work for is expanding its business. Como puedes ver, después de este pronombre hay un nombre o un pronombre. En todo caso, ya no es necesario que lo escribas o lo digas. Simplemente con que digas, The house Jack built is now for sale. Siguiente, The cake my mom baked is delicious. The company I work for is expanding its business. Simplemente puedes omitirlo en estos casos. Ve cómo en los siguientes no puedes omitir porque después del that hay un verbo. Esa es la razón. Ahora, estos enunciados tienen el pronombre relativo which. ¿En cuáles puedes omitir el which y en cuáles es obligatorio que lo digas? Repite conmigo. The laptop which I bought last week is not working properly. The painting which hangs in the living room is a family heirloom. The city which I was born in is very beautiful. The movie which won the award was directed by him. Creo que las respuestas son bien sencillas. Los únicos dos enunciados donde puedes omitir which son estos, porque después hay un sujeto, o sea que la regla aplica para todos. Simplemente con que digas The laptop I bought last week is not working properly. The city I was born in is very beautiful. Ahora con el siguiente pronombre. Como puedes ver en este grupo, el que utilizo es who. Dime en cuál de estos enunciados who no es necesario. Repite conmigo. The doctor who treated me was very attentive. The person who I admire most is my grandmother. The friend who helped me move is very strong. The person who I live with is my best friend. The guy who is sitting next to me is from Spain. Creo que es muy sencillo. Nuevamente se repite la regla. Si después de who hay un nombre o pronombre, entonces puedes omitir who y solamente ocurre en el segundo y en el cuarto enunciado. En el segundo simplemente con que digas The person I admire most is my grandmother. Con eso es correcto. La persona que más admiro es mi abuela. 4. The person I live with is my best friend. La persona con la que vivo es mi mejor amigo. En los otros no puedes omitir who porque después hay un verbo. Esa es la regla. Espero que esa pregunta que tanto me han hecho quede bien clara con estos ejemplos. Muy bien.
Entonces, una vez que hemos refrescado un poco acerca de qué son los enunciados relativos y cuándo podemos omitirlos y cuándo no, vamos a pasar al tema central de nuestra clase y son enunciados relativos con gerundio. Esta clase, aunque es pequeñita, va a ser muy sustancial en cuanto a su contenido. Presten atención a estos dos enunciados. The children who are playing in the park are very happy. Dice, los niños que están jugando en el parque están muy felices. 2. The woman who is walking her dog lives next door. La mujer que está paseando con su perro o está caminando con su perro vive en la puerta de al lado. ¿Ok? Son enunciados relativos, oraciones relativas que acabamos de ver. Ahora, ¿cómo puedes decir esto mismo en inglés de una forma más fácil? Pues simplemente utilizando el gerundio con oraciones relativas, simplemente así. Como puedes ver, este tipo de enunciados relativos con gerundio son muy simples. Vamos a quitarle esto, lo borramos y simplemente se va a quedar el verbo en gerundio, es decir, con ing. Y dice absolutamente lo mismo. The children playing in the park are very happy. Los niños que están jugando en el parque son muy felices o están muy felices. ¿Qué significa playing? No lo vayas a traducir literalmente. Aquí lo que nos dice, los niños que están jugando, ¿ok? No lo traduzcas literalmente porque no va a tener ningún sentido. Siguiente ejemplo. The woman walking her dog lives next door. La mujer que está caminando con su perro vive en la puerta de al lado. Nuevamente estamos haciendo un enunciado relativo con gerundio. Esto es lo único que debemos hacer. Y como pueden ver, es muy sencillo. Es más sencillo que cuando utilizamos un pronombre relativo como who, that y which. Entonces, si en inglés ustedes quieren decir esto, vean cómo los tres son enunciados relativos. ¿Por qué? Porque tenemos la palabra que y después una oración que se subordina a la primer palabra. ¿Ok? Bueno, entonces, en inglés esto lo vas a poder decir de dos formas. La primera forma sería diciéndolo literalmente utilizando pronombres relativos como los que vimos, de la siguiente manera. Esta es una forma primero de decirlo. Number 1. The girl who is dancing on the stage is my sister. Number 2. The cat that is sleeping on the couch is mine. The people who are waiting for the bus are from Italy. Como puedes ver, esta es una forma literal de comunicar lo mismo en inglés, utilizando pronombres relativos. Sin embargo, con esta opción que te estoy dando en esta clase, lo puedes decir únicamente con el gerundio, nada más así. The girl dancing on the stage is my sister. The girl dancing on the stage is my sister. Significa absolutamente lo mismo. The cat sleeping on the couch is mine. The cat sleeping on the couch is mine. The people waiting for the bus are from Italy. The people waiting for the bus are from Italy. Esta es una forma mucho más sencilla de dominar y de decir enunciados relativos. Continuamos con una pequeña práctica. Vean cómo aquí estoy poniendo enunciados relativos con pronombres. ¿Cuál va a ser tu tarea? Que digas esto mismo, pero utilizando el gerundio como enunciado relativo.
Presta mucha atención a cada enunciado y creo que lo vas a hacer perfectamente. Repite conmigo para que trabajemos la pronunciación. The baby who is crying in the stroller needs a nap. El bebé que está llorando en la silla de paseo necesita un descansito, necesita dormir. The chef who is cooking in the kitchen is famous. El chef que está cocinando en la cocina es famoso. The boy who is riding his bike is my cousin. El chico que está andando en su bicicleta es mi primo. The person who is singing in the shower has a great voice. La persona que está cantando en la regadera tiene una voz genial. The book that is lying on the table is a bestseller. El libro que está ahí sobre la mesa es un bestseller. The flowers that are growing in the garden are beautiful. Las flores que están creciendo en el jardín son hermosas. The children who are playing in the park are very happy. The teacher who is explaining the lesson is very patient. El maestro que está explicando la lección es muy paciente. The artist who is painting the mural is well known. El artista que está pintando el mural es bien conocido o muy conocido. The woman who is reading a book on the bench is my aunt. La mujer que está leyendo el libro en la banca es mi tía. ¿Cómo es que estos enunciados relativos con pronombre podemos convertirlos en lo mismo, pero únicamente con gerundio? Pues simplemente vamos a quitar estas dos palabras y vamos a dejar nada más el verbo con ing de la siguiente manera. The baby crying in the stroller needs a nap. The chef cooking in the kitchen is famous. The boy riding his bike is my cousin. The person singing in the shower has a great voice. The book lying on the table is a bestseller. The flowers growing in the garden are beautiful. The children playing in the park are very happy. The teacher explaining the lesson is very patient. The artist painting the mural is well known. The woman reading a book on the bench is my aunt. Como pueden ver, utilizar el gerundio para este tipo de enunciados relativos es mucho más fácil y de esta manera ustedes pueden mejorar en gran medida su fluidez. Pasemos ahora a lo siguiente, vamos a subir el nivel de complejidad. Ahora sí tienes esto en español y quiero que tú lo comuniques en inglés, de manera que puedas poner a prueba tu habilidad de hablar en este idioma. Quiero que pauses el video para que te tomes el tiempo necesario para que lo puedas hacer. Esta es una primera forma de decirlo, utilizando pronombres relativos. Repite conmigo. The baby who is sleeping in the crib is my son. The girl who is drawing a picture is very talented. The man who is mowing the lawn is our gardener. The woman who is teaching the yoga class is very flexible. The musician who is playing the guitar is very talented. The children who are riding their bikes are my neighbors. The nurse who is caring for the patients is very kind. The girl who is practicing the piano is my sister. The swimmer who is training in the pool is very fast. The woman who is speaking on the phone is my boss. Esta es la primera forma. Ahora veamos la segunda utilizando simplemente el gerundio. The baby sleeping in the crib is my son. 2. The girl drawing a picture is very talented. 3. The man mowing the lawn is our gardener. 4. The woman teaching the yoga class is very flexible. 5. The musician playing the guitar is very talented. 6. The children riding their bikes are my neighbors. 7.
The nurse caring for the patients is very kind. 8. The girl practicing the piano is my sister. 9. The swimmer training in the pool is very fast. The woman speaking on the phone is my boss. Es importante que comprendas cada uno de estos temas que vamos a abordar porque van a ayudarte mucho a mejorar tu fluidez y también tu entendimiento. Vamos a empezar con el primer uso y es con oraciones relativas, así como está en estos ejemplos. Presta atención cómo en cada uno de estos ejemplos hay un enunciado relativo, ¿sí? O subordinado. En el primer enunciado, el niño que está jugando en el parque, esto es un enunciado que es relativo ¿a quién? ¿De quién estoy hablando? De el niño. Y así con los demás ejemplos. Bueno, ¿cómo decimos en inglés este tipo de enunciados relativos? Bueno, hay dos opciones. Podemos utilizar los pronombres relativos who, that, which o simplemente el gerundio de la siguiente manera. Vamos a empezar primero con la palabra the boy. The boy. Y después, para que ya no pongamos el pronombre relativo que signifique que, ni tampoco está, nos vamos a brincar esto y simplemente vamos a poner el gerundio de estos verbos que tenemos aquí: jugando, viendo, tocando, etc. The boy playing in the park. Simplemente lo estamos haciendo con el gerundio. The boy watching TV. The boy riding his bike. The boy playing the guitar. Y nada más vamos a poner al final los complementos. Es mi sobrino, es mi hijo, es mi primo, es mi amigo, etc. De esta manera. The boy playing in the park is my nephew. The boy watching TV is my son. The boy riding his bike is my cousin. The boy playing the guitar is my friend. Y esto es con sujetos de la oración. Cuando nosotros vamos a iniciar una oración con un verbo, ese verbo lo debemos poner con ing o con gerundio de la siguiente manera. Reading is my favorite hobby. Swimming is a great way to stay fit. Cooking can be very relaxing. Running every morning keeps me healthy. Writing helps me express my thoughts. Dancing brings me joy. Fishing requires patience. Hiking in the mountains is refreshing. Jogging is a great exercise. Singing makes me happy. Ve cómo todos estos enunciados inician con un verbo. Por lo tanto, debo de poner ese verbo con ing o en gerundio. Escucha, leer es mi hobby favorito. Nadar es una forma excelente de estar en forma. Cocinar puede ser muy relajante. Y así todos los otros ejemplos. El tercer uso tiene que ver con posesivos con ing o con gerundio en inglés. Esta estructura es muy importante y debemos entenderla y sobre todo no traducirla literalmente. Vamos a poner atención a este enunciado. Aprecio que estés aquí. ¿Cómo comunicamos esto en inglés? Bueno, paso por paso. Lo primero es decir aprecio y lo vamos a decir así. Repitan conmigo. I appreciate. Ahora, ¿cómo decimos que estés? Cuando queremos enfatizar una acción en inglés, vamos a utilizar la estructura posesivos con ing. ¿Cuál es el verbo de que estés? Es el verbo to be, ¿ok? Entonces, vamos a utilizar el verbo to be con ing y antes vamos a poner el adjetivo posesivo de la persona. O sea, ¿de quién hablamos? Que tú estés, ¿ok? Entonces va a ser your being. Your being.
Y este your being significa que estés. I appreciate your being. Ya nada más ponemos el complemento here. I appreciate your being here. I appreciate your being here. Este es el uso de posesivos con ing. Es una estructura que no debes traducir literalmente y es muy usada en inglés. Vamos con el siguiente ejemplo. Agradezco que me digas la verdad. Otra vez, primero vamos a comunicar lo primero. Agradezco. Con la misma. I appreciate. I appreciate. Ahora, ¿cómo decimos que me digas? Bueno, nuevamente voy a utilizar el verbo de que me digas, que es el verbo decir. Y voy a poner antes el adjetivo posesivo. Nuevamente estamos hablando de tú, va a ser your. I appreciate your telling me the truth. Ahora analicemos los siguientes enunciados. I enjoy your cooking dinner for us. They appreciate our helping them with the project. We love their visiting us on weekends. They don't mind our using their car. We admire their volunteering in the community. Ahora, ¿qué pasa cuando en lo que vamos a expresar en lugar de un pronombre está un nombre, así como en estos otros ejemplos? Ve cómo en la estructura posesivo con gerundio, en lugar de tener un pronombre, tenemos nombres. Bueno, ¿qué pasa en estos casos? Pues va a ser algo similar, pero en lugar de poner el adjetivo posesivo, vamos a poner apóstrofo S, que es el genitivo sajón. ¿Ok? Bueno, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Primero, ponemos la primera parte, I enjoy. Y después al nombre le estamos poniendo el apóstrofo S. Y después viene el gerundio. I enjoy David's playing the guitar. Disfruto cómo David toca la guitarra. En la 2, disfruto cómo Alex cocina. En la 3, I enjoy James playing the piano. Disfruto cómo Jaime toca el piano. I enjoy Anna's storytelling. Como puedes ver, cuando utilizamos un nombre, vamos a utilizar lo mismo, el posesivo con gerundio, pero en este caso vamos a utilizar el genitivo sajón, apóstrofo S. A continuación y a manera de práctica, quiero que hagas estos ejercicios. Recuerda que este módulo pertenece a inglés de nivel intermedio, es por eso que estas estructuras son un poquito complicadas, pero si las entiendes paso a paso, vas a poder dominar perfectamente este tema. I appreciate your helping me with the project. She enjoys his playing the piano in the evenings. He doesn't mind her using his computer. She suggested his taking a break. She couldn't resist his smiling at her. We enjoyed her singing at the party. They appreciate our giving them advice. He suggested her joining the team. El cuarto uso obligatorio del gerundio o de verbos con ing es el siguiente. Cuando tú utilices un verbo y después vaya una preposición y después de esta preposición necesites un segundo verbo, este segundo verbo lo debes decir con ing, así como está en estos ejemplos. La regla es sencilla. Después de cualquier preposición, si vas a utilizar un verbo, ese verbo debe ir con ing. They talk about going to the movies. He apologized for being late. We are planning on visiting them next week. They accused him of stealing the money. He's focused on improving his skills. He insisted on paying for dinner. They complained about having to work late. He succeeded in getting the job.
They are thinking about buying a new car. Thank you for coming. Y lo mismo va a suceder cuando en lugar de utilizar un verbo utilices un adjetivo seguido de una preposición. Así como estos ejemplos, todos estos adjetivos en inglés cuando los utilizamos van seguidos de una preposición en específico, que es estas. Y ve cómo el verbo después nuevamente sigue la misma regla anterior, ing. She is interested in learning new languages. She is good at painting landscapes. They are tired of working long hours. She's afraid of flying in airplanes. She's responsible for cleaning the kitchen. We are excited about traveling to Europe. She's capable of solving complex problems. He's committed to improving his skills. They are used to waking up early. She's proud of winning the competition. He's worried about passing the exam. They are focused on achieving their goals. She's accustomed to living in a big city. A manera de práctica con respecto a adjetivos y preposiciones, te dejo el siguiente ejercicio y que trates de poner la preposición correcta después de cada uno de estos adjetivos. El siguiente uso obligatorio del gerundio es con los verbos frasales. Si estás utilizando un verbo frasal y después vas a decir un segundo verbo, este debe ir en gerundio, así como en estos enunciados. She looks forward to meeting new people. He ended up moving to a different city. They gave up smoking last year. She keeps on talking about her trip. He put off doing his homework until the last minute. He can't get over losing the game. They gave up trying to fix the car. He put off cleaning the house. They went on talking for hours. El uso número 5 del gerundio en inglés es como complemento del verbo. Cuando en una oración utilizamos dos verbos, el segundo muchas veces va a ir con gerundio, así como en estos ejemplos. She enjoys reading books. Ella disfruta leer libros. Ve cómo el gerundio en realidad lo estamos traduciendo en todos estos ejemplos como infinitivo, ¿ok? Pero en inglés lo debes decir o escribir con ing. Esa es la diferencia que tienes que entender. Ahora, ¿cómo vamos a saber en qué momento el segundo verbo de nuestras oraciones van a ir en gerundio? Te dejo aquí una lista de estos verbos que debes aprenderte. Cuando utilices alguno de estos verbos y después vayas a decir otro verbo, ese otro verbo debes decirlo en gerundio o con ing. Claro que se va a traducir como infinitivo, pero esta es la regla que debes seguir con respecto a los gerundios en inglés. Veamos estos ejemplos. She admitted cheating on the test. Ella admitió que hizo trampa en el examen. I advise taking a break. Sugiero o aconsejo tomar un descanso. They anticipate having a great time. I appreciate your helping me. He avoids talking to strangers. She considered moving to another city. They delayed leaving the house. He denied breaking the vase. We discussed going on vacation. She dislikes waiting in long lines. He enjoys playing football. She finished writing the report. Can you imagine living in space? The job involves traveling. He keeps talking during the movie. She mentioned seeing him at the party.
Do you mind closing the door? I miss seeing my friends. They postponed having the meeting. Y de igual manera el siguiente uso se relaciona con este anterior. Con expresiones fijas, así como estas que te estoy poniendo aquí, después si utilizas un verbo también lo debes colocar o decirlo con ing. El siguiente uso obligatorio es con el verbo go, normalmente con actividades. Después del verbo go, el siguiente verbo, que se refiere a una actividad, a un hobby, va a ir, o un deporte, va a ir con ing. Go swimming, ir a nadar. Y ve cómo siempre traducimos como si fuera infinitivo. ¿Ok? Recuerda que en infinitivo las terminaciones que tenemos are, ir. ¿Ok? Es lo mismo aquí, simplemente que en inglés debemos seguir esta regla. Escribir el gerundio con ing. Go swimming, go fishing, go shopping, go jogging, go skiing, go hiking, go dancing, go camping, go sailing, go surfing, go running, go skating, go climbing, go cycling, go skateboarding. En enunciados quedaría de la siguiente manera: I want to go swimming at the beach this weekend. He loves to go fishing early in the morning. Let's go shopping for groceries after work. She enjoys going jogging in the park every evening. They are planning to go skiing in the Alps next winter. We should go hiking in the mountains this summer. They like to go dancing at the club on Saturdays. We always go camping by the lake in July. He goes running every morning before breakfast. She loves to go climbing on weekends. They enjoy going cycling together in the park. We enjoy going bird watching in the forest. Muy bien, siguiente. El gerundio o los verbos con ing también son obligatorios utilizarlos con títulos. Y sucede lo mismo con señales o señalamientos, ¿ok? Que encontramos luego en la ciudad, en los bosques, etc. Así como estos. No smoking in this area. No parking on weekends. No diving allowed in the pool. No trespassing beyond this point. No littering on the beach. No running in the hallways. No skateboarding on the sidewalks. No camping in this area. No swimming after sunset. No loitering. No loitering in this area. No climbing on the rocks. No hunting in the park. No feeding the animals. No soliciting without a permit. No trespassing on private property. No rollerblading in the parking lot. No eating in the library. No drinking from the water fountain. No talking during the movie. No video recording during the concert. No parking in the fire lane. No smoking within 20 feet of the entrance. No littering in the park. Y también no debemos olvidar el uso de el gerundio o ing como adjetivo. También podemos utilizar los verbos en gerundio con la función adjetiva, así como en estos ejemplos. Ve cómo aquí en todos estos ejemplos estoy utilizando un verbo en gerundio con la función de adjetivo. Boiling water. Reading glasses. Fishing rod, swimming pool, driving license, sleeping bag, dining table, shopping mall. ¿Cómo formarías los siguientes verbos en gerundio para que tengan la función de adjetivo y puedas decir esto? Walking shoes, reading material, cooking class,
biking trails, hiking boots, swimming lessons, running shoes, sleeping pills, dining room, singing competition, shooting range, shopping list. Es importante que comprendas cada uno de estos temas que vamos a abordar porque van a ayudarte mucho a mejorar tu fluidez y también tu entendimiento. Vamos a empezar con el primer uso y es con oraciones relativas, así como está en estos ejemplos. Presta atención cómo en cada uno de estos ejemplos hay un enunciado relativo, ¿sí? O subordinado. En el primer enunciado, el niño que está jugando en el parque, esto es un enunciado que es relativo ¿a quién? ¿De quién estoy hablando? De el niño. Y así con los demás ejemplos. Bueno, ¿cómo decimos en inglés este tipo de enunciados relativos? Bueno, hay dos opciones. Podemos utilizar los pronombres relativos who, that, which o simplemente el gerundio de la siguiente manera. Vamos a empezar primero con la palabra the boy. The boy. Y después, para que ya no pongamos el pronombre relativo que signifique que, ni tampoco está, nos vamos a brincar esto y simplemente vamos a poner el gerundio de estos verbos que tenemos aquí: jugando, viendo, tocando, etc. The boy playing in the park. El niño que está jugando en el parque. Simplemente lo estamos haciendo con el gerundio. The boy watching TV. The boy riding his bike. The boy playing the guitar. Y nada más vamos a poner al final los complementos. Es mi sobrino, es mi hijo, es mi primo, es mi amigo, etc. De esta manera. The boy playing in the park is my nephew. The boy watching TV is my son. The boy riding his bike is my cousin. The boy playing the guitar is my friend. Otro ejemplo, pero ahora ya no va a iniciar con el niño, sino con la mujer. Y ve cómo después de la mujer está el que es lo que me introduce el enunciado relativo. Hasta aquí. ¿Ok? Bueno, nuevamente, esto lo vamos a expresar con gerundio. De la misma manera. Primero ponemos the woman, the woman, the woman. Y ya después vamos a poner un verbo con ing, el verbo principal de estos enunciados. Así. The woman sitting next to me. The woman cooking in the kitchen. The woman speaking on the phone. The woman dancing on the stage. Y ya al final el complemento. Es mi esposa, es mi sobrina, etc. The woman sitting next to me is my wife. The woman cooking in the kitchen is my mom. The woman speaking on the phone is my sister. The woman dancing on the stage is my niece. Este es el primer uso del gerundio o del ing en inglés. Pasemos al segundo y vamos a ver en qué momento debemos utilizarlo. Y esto es con sujetos de la oración. Cuando nosotros vamos a iniciar una oración con un verbo, ese verbo lo debemos poner con ing o con gerundio de la siguiente manera. Reading is my favorite hobby. Swimming is a great way to stay fit. Cooking can be very relaxing. Running every morning keeps me healthy. Writing helps me express my thoughts. Dancing brings me joy. Fishing requires patience. Hiking in the mountains is refreshing. Jogging is a great exercise. Singing makes me happy.
Ve cómo todos estos enunciados inician con un verbo. Por lo tanto, debo de poner ese verbo con ing o en gerundio. Escucha, leer es mi hobby favorito. Nadar es una forma excelente de estar en forma. Cocinar puede ser muy relajante. Y así todos los otros ejemplos. El tercer uso tiene que ver con posesivos con ing o con gerundio en inglés. Esta estructura es muy importante y debemos entenderla y sobre todo no traducirla literalmente. Vamos a poner atención a este enunciado. Aprecio que estés aquí. ¿Cómo comunicamos esto en inglés? Bueno, paso por paso. Lo primero es decir aprecio. Y lo vamos a decir así. Repitan conmigo. I appreciate. Ahora, ¿cómo decimos que estés? Cuando queremos enfatizar una acción en inglés, vamos a utilizar la estructura posesivos con ing. ¿Cuál es el verbo de que estés? Es el verbo to be, ¿ok? Entonces, vamos a utilizar el verbo to be con ing y antes vamos a poner el adjetivo posesivo de la persona. O sea, ¿de quién hablamos? Que tú estés, ¿ok? Entonces va a ser your being. Your being. Y este your being significa que estés. I appreciate your being. Ya nada más ponemos el complemento here. I appreciate your being here. I appreciate your being here. Este es el uso de posesivos con ing. Es una estructura que no debes traducir literalmente y es muy usada en inglés. Vamos con el siguiente ejemplo. Agradezco que me digas la verdad. Otra vez, primero vamos a comunicar lo primero. Agradezco. Con la misma. I appreciate. I appreciate. Ahora, ¿cómo decimos que me digas? Bueno, nuevamente voy a utilizar el verbo de que me digas, que es el verbo decir. Y voy a poner antes el adjetivo posesivo. Nuevamente estamos hablando de tú, va a ser your. I appreciate your telling. I appreciate your telling. Y ya después el complemento. You're telling me the truth. I appreciate you telling me the truth. Ahora analicemos los siguientes enunciados. Vamos a hacerlo juntos. Nuevamente vamos a utilizar esta misma estructura. Disfruto que prepares la cena. Ellos aprecian, nos encanta. Para que lo vayas haciendo paso a paso, primero vamos a decir en inglés esto que está al principio, con sus respectivos pronombres. I enjoy. They appreciate. We love. They don't mind. We admire. Bueno, ahora nos falta expresar, después del que, nos falta expresar esto. Que prepares la cena, ¿ok? Esto lo vamos a hacer con esta estructura. Entonces vamos a poner el verbo en ing y antes le vamos a poner el adjetivo posesivo correspondiente. ¿De quién hablamos? Prepares tú. Entonces aquí en el primero va a ser you're cooking. En el segundo, ellos aprecian que les ayudemos. Ayudemos, ¿de quién estamos hablando? De nosotros. Entonces el adjetivo posesivo va a ser our y el verbo en ing. Helping. En el 3, nos encanta que ellos nos visiten. ¿Ok? ¿De quién estamos hablando? De ellos. Entonces el adjetivo va a ser their y el verbo visitar con ing. They're visiting. La 4. Que usemos, nuevamente, ¿de quién estamos hablando? De nosotros. Entonces el adjetivo posesivo es our y el verbo usar va a ir con ing. Using. 5. Lo mismo, vamos a hacer la misma dinámica. Entonces los posesivos quedarían así.
you're cooking, our helping, they're visiting, our using, they're volunteering. They're volunteering. Y ya al final el complemento. Repite conmigo. I enjoy your cooking dinner for us. They appreciate our helping them with the project. We love their visiting us on weekends. They don't mind our using their car. We admire their volunteering in the community. Ahora, ¿qué pasa cuando en lo que vamos a expresar en lugar de un pronombre está un nombre, así como en estos otros ejemplos? Ve cómo en la estructura posesivo con gerundio, en lugar de tener un pronombre, tenemos nombres. Bueno, ¿qué pasa en estos casos? Pues va a ser algo similar, pero en lugar de poner el adjetivo posesivo, vamos a poner apóstrofo S, que es el genitivo sajón, ¿ok? Bueno, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Primero, ponemos la primera parte, I enjoy. Y después al nombre le estamos poniendo el apóstrofo S. Y después viene el gerundio. I enjoy David's playing the guitar. Disfruto cómo David toca la guitarra. En la 2, disfruto cómo Alex cocina. En la 3, I enjoy James playing the piano. Disfruto cómo Jaime toca el piano. I enjoy Anna's storytelling. Como puedes ver, cuando utilizamos un nombre, vamos a utilizar lo mismo, el posesivo con gerundio, pero en este caso vamos a utilizar el genitivo sajón, apóstrofo S. A continuación y a manera de práctica, quiero que hagas estos ejercicios. Recuerda que este módulo pertenece a inglés de nivel intermedio, es por eso que estas estructuras son un poquito complicadas, pero si las entiendes paso a paso, vas a poder dominar perfectamente este tema. Quiero que pauses el video y tú vayas siguiendo los pasos que te mostré antes para poderlos decir correctamente. A continuación, te doy las respuestas correctas. I appreciate your helping me with the project. She enjoys his playing the piano in the evenings. He doesn't mind her using his computer. She suggested his taking a break. She couldn't resist his smiling at her. We enjoyed her singing at the party. They appreciate our giving them advice. He suggested her joining the team. El cuarto uso obligatorio del gerundio o de verbos con ing es el siguiente. Cuando tú utilices un verbo y después vaya una preposición y después de esta preposición necesites un segundo verbo, este segundo verbo lo debes decir con ing, así como está en estos ejemplos. La regla es sencilla. Después de cualquier preposición, si vas a utilizar un verbo, ese verbo debe ir con ing. They talk about going to the movies. He apologized for being late. We are planning on visiting them next week. They accused him of stealing the money. He's focused on improving his skills. He insisted on paying for dinner. They complained about having to work late. He succeeded in getting the job. They are thinking about buying a new car. Thank you for coming. Y lo mismo va a suceder cuando en lugar de utilizar un verbo utilices un adjetivo seguido de una preposición. Así como estos ejemplos, todos estos adjetivos en inglés cuando los utilizamos van seguidos de una preposición en específico, que es estas.
Y ve cómo el verbo después nuevamente sigue la misma regla anterior. ING. She is interested in learning new languages. She is good at painting landscapes. They are tired of working long hours. She's afraid of flying in airplanes. She's responsible for cleaning the kitchen. We are excited about traveling to Europe. She's capable of solving complex problems. He's committed to improving his skills. They are used to waking up early. She's proud of winning the competition. He's worried about passing the exam. They are focused on achieving their goals. She's accustomed to living in a big city. A manera de práctica con respecto a adjetivos y preposiciones, te dejo el siguiente ejercicio. Quiero que lo leas con calma, pausado el video, y que trates de poner la preposición correcta después de cada uno de estos adjetivos. El siguiente uso obligatorio del gerundio es con los verbos frasales. Si estás utilizando un verbo frasal y después vas a decir un segundo verbo, este debe ir en gerundio, así como en estos enunciados. She looks forward to meeting new people. He ended up moving to a different city. They gave up smoking last year. She keeps on talking about her trip. He put off doing his homework until the last minute. He can't get over losing the game. They gave up trying to fix the car. He put off cleaning the house. They went on talking for hours. El uso número 5 del gerundio en inglés es como complemento del verbo. Cuando en una oración utilizamos dos verbos, el segundo muchas veces va a ir con gerundio, así como en estos ejemplos. She enjoys reading books. Ella disfruta leer libros. Ve cómo el gerundio en realidad lo estamos traduciendo en todos estos ejemplos como infinitivo, ¿ok? Pero en inglés lo debes decir o escribir con ing. Esa es la diferencia que tienes que entender. Ahora, ¿cómo vamos a saber en qué momento el segundo verbo de nuestras oraciones van a ir en gerundio? Te dejo aquí una lista de estos verbos que debes aprenderte. Cuando utilices alguno de estos verbos y después vayas a decir otro verbo, ese otro verbo debes decirlo en gerundio o con ing. Claro que se va a traducir como infinitivo, pero esta es la regla que debes seguir con respecto a los gerundios en inglés. Veamos estos ejemplos. She admitted cheating on the test. Ella admitió que hizo trampa en el examen. I advise taking a break. Sugiero o aconsejo tomar un descanso. They anticipate having a great time. I appreciate your helping me. He avoids talking to strangers. She considered moving to another city. They delayed leaving the house. He denied breaking the vase. We discussed going on vacation. She dislikes waiting in long lines. He enjoys playing football. She finished writing the report. Can you imagine living in space? The job involves traveling. He keeps talking during the movie. She mentioned seeing him at the party. Do you mind closing the door? I miss seeing my friends. They postponed having the meeting. Y de igual manera el siguiente uso se relaciona con este anterior. Con expresiones fijas, así como estas que te estoy poniendo aquí,
Después, si utilizas un verbo, también lo debes colocar o decirlo con ing. El siguiente uso obligatorio es con el verbo go, normalmente con actividades. Después del verbo go, el siguiente verbo, que se refiere a una actividad, a un hobby, va a ir, o un deporte, va a ir con ing. Go swimming, ir a nadar. Y ve cómo siempre traducimos como si fuera infinitivo. ¿Ok? Recuerda que en infinitivo las terminaciones que tenemos ar, ir. ¿Ok? Es lo mismo aquí, simplemente que en inglés debemos seguir esta regla. Escribir el gerundio con ing. Go swimming, go fishing, go shopping, go jogging, go skiing, go hiking, go dancing, go camping, go sailing, go surfing, go running, go skating, go climbing, go cycling, go skateboarding. En enunciados quedaría de la siguiente manera: I want to go swimming at the beach this weekend. He loves to go fishing early in the morning. Let's go shopping for groceries after work. She enjoys going jogging in the park every evening. They are planning to go skiing in the Alps next winter. We should go hiking in the mountains this summer. They like to go dancing at the club on Saturdays. We always go camping by the lake in July. He goes running every morning before breakfast. She loves to go climbing on weekends. They enjoy going cycling together in the park. We enjoy going bird watching in the forest. El gerundio o los verbos con ing también son obligatorios utilizarlos con títulos. Y sucede lo mismo con señales o señalamientos, ¿ok? Que encontramos luego en la ciudad, en los bosques, etc. Así como estos. No smoking in this area. No parking on weekends. No diving allowed in the pool. No trespassing beyond this point. No littering on the beach. No running in the hallways. No skateboarding on the sidewalks. No camping in this area. No swimming after sunset. No loitering. No loitering in this area. No climbing on the rocks. No hunting in the park. No feeding the animals. No soliciting without a permit. No trespassing on private property. No rollerblading in the parking lot. No eating in the library. No drinking from the water fountain. No talking during the movie. No video recording during the concert. No parking in the fire lane. No smoking within 20 feet of the entrance. No littering in the park. Y también no debemos olvidar el uso de el gerundio o ing como adjetivo. También podemos utilizar los verbos en gerundio con la función adjetiva, así como en estos ejemplos. Ve cómo aquí en todos estos ejemplos estoy utilizando un verbo en gerundio con la función de adjetivo. Boiling water. Reading glasses. Fishing rod, swimming pool, driving license, sleeping bag, dining table, shopping mall. ¿Cómo formarías los siguientes verbos en gerundio para que tengan la función de adjetivo y puedas decir esto? Walking shoes, reading material, cooking class, biking trails, hiking boots, swimming lessons, running shoes, sleeping pills, dining room, singing competition, shooting range, shopping list. ¿Cuándo usar cada uno de ellos?
I like people to be kind. And I like people being kind. Estos dos enunciados son los mismos, gramaticalmente son correctos. La única diferencia es que en el primero utilizo infinitivo y en el segundo gerundio. ¿Cuál es la diferencia para entender los matices de uno y de otro? Vamos a ver en contexto más amplio a ver si podemos identificarla. I like people to be kind, especially when they are working in customer service. I like people being kind to each other. It makes the world a better place. En estos enunciados que tienen más contexto, vamos a poder entender ese pequeño matiz que diferencia el gerundio del infinitivo. Primero prestamos atención al primer enunciado. I like people to be kind. Me gusta que las personas sean amables. Cuando utilizamos el to, estamos indicando como un deseo, ¿sí? Algo que yo deseo, algo que a mí me gusta de manera particular. Y cuando utilizamos el gerundio, como en el segundo caso, I like people being kind, lo que expresamos es simplemente una preferencia a nivel general, no como un deseo. Escucha la diferencia entre ambos enunciados y pon atención a la traducción que le damos al verbo que está en infinitivo o en gerundio. En el primero dice, me gusta que las personas sean amables. Estamos traduciendo sean, amables. Esto es como un deseo que yo tengo. En cambio, en el segundo dice, me gusta las personas que son amables, de manera general. Esta es la diferencia o el pequeño matiz que tiene utilizar gerundio o infinitivo. Pero lo vamos a ver a mayor detalle en otros ejemplos. Vamos ahora a ver lo siguiente. No me gusta cuando la gente fuma en lugares públicos. No me gusta cuando la gente deja su basura por ahí nada más. O no me gusta cuando la gente es grosera. ¿Qué voy a utilizar, gerundio o infinitivo? Bueno, una de las cosas que yo te recomiendo es que prestes atención a esto que está aquí. ¿Esto es un deseo o es simplemente describir una actividad de manera general? Vean, cuando la gente fuma, Como puedes ver, no se trata de un deseo, por lo tanto, simplemente lo vamos a expresar con ing de la siguiente manera. Primero iniciamos con la primera parte. I don't like people. I don't like people. Y después vamos a poner el verbo con ing o en gerundio. I don't like people smoking in public places. I don't like people leaving their trash around. I don't like people being rude. Sin embargo, si esto mismo que quieres comunicar lo quisieras decir con un pequeño matiz de diferencia, como en los siguientes enunciados, entonces lo tendrías que decir ya con infinitivo. Pero ve cómo aquí cambia un poquito la traducción. Dice, no me gusta que la gente fume, que la gente deje, que la gente sea. Ve cómo el verbo lo estamos utilizando con otra conjugación. En todo caso, aquí estamos expresando deseos. I don't like people to smoke in public places. I don't like people to leave their trash around. I don't like people to be rude. En el ejemplo anterior decía, no me gusta la gente que es grosera. Ahora dice, no me gusta que la gente sea grosera. Aquí estamos expresando como un deseo. Entonces, cuando eso sea, debemos utilizar to, el infinitivo. Hagamos juntos algunos ejercicios de práctica y son los siguientes. ¿Cómo expresarías esto en inglés? Bueno, en primer lugar, recuerda que todo va a iniciar de esta manera. I like people.
I like people. Para que no te cueste mucho trabajo, solamente vamos a completar esta estructura ya sea con gerundio o con infinitivo. Pero presta mucha atención al matiz que tú quieres comunicar. Para ello es importante que veas el verbo que está conjugado, el verbo principal de lo que continúa, cuál es su forma. Y es la siguiente. Me gusta cuando la gente es honesta. ¿Ok? Es honesta. Me gusta la gente que es puntual. Me gusta la gente que trabaja duro. ¿Ok? Entonces, ¿eso qué? ¿Es un deseo? No, es simplemente una preferencia tuya de manera general. Me gusta la gente que trabaja duro. Si fuera un deseo diría, me gusta que la gente trabaje duro. En la de arriba, me gusta que la gente sea puntual. Me gusta que la gente sea honesta. En todo caso, son deseos. Pero en estos enunciados en específico, lo que estamos comunicando es simplemente una preferencia a nivel general, no como un deseo. Entonces esto lo diríamos en inglés simplemente con el gerundio, de esta manera. I like people being honest. I like people being punctual. I like people working hard. I like people being generous. I like people paying attention. I like people being friendly. I like people being open-minded. I like people being humble. I like people being optimistic. I like people playing fair. I like people taking risks. Ahora, si quisieras comunicar lo mismo, pero con un matiz diferente, así como en estos ejemplos, lo primero es que veas la conjugación del verbo principal. Ve cómo cambió. Ya no dice, me gusta la gente que es honesta, sino, me gusta la gente que sea honesta. En todo caso, estás comunicando como un deseo. Aquí es donde debes utilizar el infinitivo con to, de la siguiente manera. I like people to be honest. I like people to be punctual. I like people to work hard. I like people to be generous. I like people to pay attention. I like people to be friendly. I like people to be open-minded. I like people to be humble. I like people to be optimistic. I like people to play fair. I like people to take risks. Esta es la principal diferencia entre el gerundio y el infinitivo, para que sepas cuál es ese pequeño matiz que debes manejar. Ahora también debes saber que la partícula to con infinitivo tiene otros usos adicionales como estos. 1. Para explicar el motivo de una acción, para expresar una finalidad o describir una razón personal. También puede ser una intención, así como en estos ejemplos. Número 1. I went to the store. I went to the store. Fui a la tienda. Después inicio con to porque el to me va a indicar el motivo del por qué fui a ese lugar. I went to the store to buy some groceries. Fui a la tienda para comprar algunas cosas. She studies hard. Ella estudia mucho. To get good grades. Para tener buenas calificaciones. Number 2. This tool is used to open cans. Esta herramienta se usa para abrir latas. A pen is used to write. Un lapicero se usa para escribir. En el número 3 también. I exercise regularly to stay healthy.
Hago ejercicio regularmente para estar saludable. He called me to ask a question. Él me llamó para hacerme una pregunta. Ve cómo aquí estamos traduciendo el tú más infinitivo y el tú lo traducimos con la palabra para, que nos indica finalidad, intención o motivo. A continuación te dejo unos ejercicios que tienen la finalidad de que practiques tu habilidad de hablar inglés. Vas a completar cada uno de estos enunciados con tantas terminaciones como tú puedas decir, en infinitivo. Puedes pausar el video para realizar este ejercicio. I am going to the store to. Voy a la tienda para. She's studying hard to. Ella está estudiando mucho para. He went to the gym to. We are saving money to. I am learning French to. She's practicing piano to. He's attending the meeting to. We are cleaning the house to. She's taking a walk in the park to. Puedes dar tantas respuestas como tú puedas, completarlas así de esta manera, por ponerte un solo ejemplo. I am going to the store to buy some groceries. She's studying hard to pass her exam. He went to the gym to work out. We are saving money to go on vacation. I am learning French to go to France. She's practicing piano to improve her skills. He's attending the meeting to discuss the project. We are cleaning the house to prepare for guests. She's taking a walk in the park to relax. Aquí el to seguido de infinitivo con cada uno de estos ejemplos lo vamos a traducir con la palabra para que tenga esta función que te expliqué anteriormente. Ahora, también debes de tener mucho cuidado en el uso del gerundio y el infinitivo con algunos verbos. Este es un ejemplo específico. ¿Por qué? Porque cambian su significado. Si utilizas stop plus to plus infinitive, cuando utilizas el stop seguido de infinitivo, el significado que te va a dar es detener una acción para realizar otra acción diferente. ¿Ok? Este es el sentido que te va a dar el uso de infinitivo con stop, así como en este ejemplo. She stopped to drink water. She stopped to drink water. Ella se detuvo para beber agua. En cambio, si utilizas el verbo stop seguido de gerundio, te da un significado diferente. Dejar de hacer algo, ¿ok? Como en este ejemplo. She stopped drinking water. Ella dejó de tomar agua, ¿ok? Ya no toma más agua. Toma otros líquidos, pero ya no agua. Esta es la diferencia entre utilizar gerundio o infinitivo después del verbo stop. Para que puedas practicar y dominar este verbo con estos dos usos, te dejo los siguientes enunciados. Pausa el video para que puedas responderlos correctamente. El stop va seguido de infinitivo o de gerundio. Recuerda que cuando va seguido de gerundio significa dejar de hacer algo. Y cuando va seguido de gerundio significa que se detuvo uno a hacer algo distinto, una segunda acción distinta. He stopped smoking last year. We stopped eating junk food. Ve cómo en estos dos primeros ejemplos el gerundio nos indica que dejamos de hacer algo. He stopped to smoke a cigarette. She stopped to go to the bathroom. Ve cómo estos dos ejemplos siguientes nos indican que alguien se detuvo a hacer algo distinto. Esa es la principal diferencia. She stopped going to the gym. The dog stopped barking. They stopped to talk with a friend. We stopped to eat at a restaurant. She stopped to read
the instructions. She stopped to read the instructions. Esta es la principal diferencia con el stop seguido de gerundio e infinitivo. Con gerundio significa dejar de hacer algo y con infinitivo detenerse a hacer algo distinto. Y también sucede lo mismo con otros verbos. Este es otro ejemplo, remember. Cuando utilizas remember con infinitivo, significa recordar hacer algo, teniendo el sentido de una acción futura, como en el siguiente ejemplo. Remember to call your mom. Remember to call your mom. Recuerda llamar a tu mamá. Tiene un sentido de una acción a futuro. Recuerda de hacer algo a futuro. Sin embargo, si en lugar de infinitivo utilizas gerundio, te va a dar el mismo significado pero con un sentido de una acción pasada, como en este ejemplo. I remember calling my mom. I remember calling my mom. Recuerdo haber llamado a mi mamá. Ve cómo uno te da un sentido en acción futura y otro un sentido en acción pasada. Siguiente verbo también particular, forget. Algo similar, cuando utilizamos forget con infinitivo, se refiere a olvidar hacer algo, pero con un sentido de una acción a futuro, como en este ejemplo. Don't forget to lock the door. No olvides cerrar la puerta. En cambio, si utilizas forget con gerundio, te va a dar también la idea de olvidar hacer algo, pero con un sentido hacia el pasado, una acción hacia el pasado, como este otro ejemplo. I'll never forget meeting you. I'll never forget meeting you. Nunca olvidaré haberte conocido. De igual manera, practiquemos juntos con este otro verbo, forget. Tienes aquí estos ejercicios para que puedas dominarlo correctamente. Presta mucha atención a lo siguiente. Recuerda que el gerundio es para indicar una acción con sentido al pasado y el to para indicar una acción con sentido al futuro. She forgot locking the door. Don't forget to tell your mom. Que no se te olvide decirle a tu mamá. O sea, estamos hablando que nos da un sentido hacia futuro. Por eso utilizamos el infinitivo. 3. He forgot sending the email. A él se le olvidó enviar el email. Nuevamente nos da el sentido de que algo en el pasado. 4. I won't forget to do my homework. No olvidaré hacer mi tarea. Ahí el propio auxiliar will not nos está indicando futuro, por eso debemos utilizar el infinitivo. 5. We forgot buying milk at the store. We forgot buying milk at the store. 6. They forgot taking their vitamins. They forgot taking their vitamins. She forgot calling her mom. She forgot calling her mom. 8. They forgot turning off the lights. They forgot turning off the lights. 9. Don't forget to meet me at the station. Don't forget to meet me at the station. Esta va a ser la principal diferencia con este verbo, con gerundio y con infinitivo. Una vez más, con gerundio nos da el sentido de una acción en el pasado que no se realizó o que se olvidó. Y con infinitivo nos da el sentido de una acción que se va a realizar en el futuro. El verbo try, cuando lo utilizamos con infinitivo, significa hacer un esfuerzo para lograr algo, como en este ejemplo. Try to lift that box. Intenta levantar esa caja. Sin embargo, cuando utilizamos el try seguido de gerundio, nos va a dar la idea del gerundio de un método o una forma de experimentar o hacer algo. Por ejemplo, try lifting that box with both hands. Intenta levantar esa caja con ambas manos.
Otro verbo también muy particular que nos da diferentes significados con gerundio o con infinitivo es el verbo need, necesitar. Cuando va seguido de infinitivo, nos da la idea de tener la necesidad de hacer algo. Por ejemplo, I need to go to the store. Necesito ir a la tienda. I need to have breakfast. Necesito desayunar. O este ejemplo, I need to finish my homework. Necesito terminar mi tarea. Sin embargo, cuando el need lo utilizamos con un gerundio, el sentido va a ser diferente. Normalmente se va a traducir como en voz pasiva, así como en este ejemplo. The car needs washing. El coche necesita ser lavado. ¿Cuál es el truco para que te lo aprendas más fácilmente esta diferencia? Cuando utilizas need seguido de infinitivo, el sujeto de ese enunciado tiene que ser un nombre o un pronombre, así como I need, you need, they need, o she needs, he needs, ¿ok? Tiene que ser o un nombre, Alan needs, David needs, etc. Sin embargo, si vas a utilizar el need con gerundio, normalmente el sujeto de ese enunciado tiene que ser un objeto o una cosa, ¿ok? Esto es la gran diferencia. Así como en estos otros ejemplos. Ve cómo estoy utilizando el need seguido de gerundio y en la mayoría de los casos el sujeto es una cosa o un objeto. A diferencia de the baby needs feeding. El bebé necesita ser alimentado. Es decir, esta estructura de manera específica también se utiliza con personas cuando la acción recae sobre esa persona. Repite conmigo. The car needs washing. The house needs cleaning. The report needs editing. The room needs painting. The baby needs feeding. The shoes need polishing. The clothes needs ironing. The software needs updating. El software necesita ser actualizado. La ropa necesita ser planchada. Los zapatos necesitan ser boleados. El bebé necesita ser alimentado. Todas estas traducciones tienen el sentido de voz pasiva. Y esta es la principal diferencia entre infinitivo y gerundio. Espero hayas comprendido correctamente cada estructura. Espero me haya yo ganado también un like, que es completamente gratis para ti, pero para mí representa mucho. Muchísimas gracias también por estar suscrito a mi canal para que te lleguen las clases directamente. Subo 3 clases a la semana y espero te estén llegando directamente si activaste la campanita. Gracias por tu like, por tu comentario y sobre todo por compartir. Nos vemos en la próxima clase.